Oremos, Señor, te damos muchas gracias en esta hora. Queremos, Señor, pedirte perdón por nuestros pecados. En este día, Señor, sabemos que siempre estamos, Señor, en una condición de que fallamos delante de tu presencia con actitudes, Señor, con pensamientos, con cosas que hacemos, pero queremos presentarnos y queremos valorar, Señor, el hecho de que te tenemos a ti como nuestro Dios y que podemos, Señor, orar. Te doy gracias, Señor, en esta mañana porque vamos a estudiar tu palabra. Yo te pido que tú nos dirijas, que tú nos ayudes, que tú nos permitas, Señor, aprender, que tu palabra, Señor, si es dura, pues que podamos recibirla, que si es un olor fragante para nuestra vida, que también podamos disfrutarla, Señor, pero que tu palabra, Señor, pueda cumplir su objetivo en esta mañana en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como ya sabemos, estamos estudiando un tema bien interesante acerca del Evangelio y la crianza, el Evangelio y la crianza, y hemos dicho que este es un tema que nos atañe a todos, casados, solteros incluso, porque de cierta manera muchas de las cosas que vemos acerca de la crianza lo vemos reflejada en nuestras relaciones con otras personas, con personas que tal vez tenemos bajo nuestro cuidado, así no sean nuestros hijos. Entonces es un tema que todos podemos aprender de él. Y hasta el momento hemos visto que el cristianismo es inherentemente familiar. Porque hay una relación que nosotros la vemos en la palabra de Dios. Hay una relación entre el Padre y el Hijo y es basado en esa relación que nosotros como seres humanos queremos reflejar esa relación entre el Padre, los padres, el Padre y el Hijo en nuestra vida como padres, como madres, con referente a nuestros hijos. Y la principal forma en que nos relacionamos con Dios es como hijos adoptados. No éramos hijos de Dios, pero un día Él, por su misericordia, nos hizo su hijo a través de la adopción. Entonces, básicamente, la familia es donde debemos nosotros mostrar esa relación entre el Padre y el Hijo. Pero nuestros hogares contienen una pequeña ilustración acerca de Dios, el Evangelio y la iglesia, que eso fue algo que vimos en la primera clase de cómo nosotros somos ese agente que mostramos al mundo la relación no solamente acerca del Padre y del Hijo, sino también acerca del Evangelio, acerca de la iglesia. Y entonces eso pues amerita de que tenga unas implicaciones para nosotros como creyentes. En esta mañana vamos a ver cómo llegar al corazón de la conducta. Cómo llegar al corazón de la conducta. Y esta clase es una clase que siempre reconocemos y le damos los créditos al Ministerio 9 Marcas, que es donde tomamos estas clases. Pero esta clase también tiene bastante contenido acerca de este libro, Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Si usted puede adquirirlo y comprarlo, sería de gran ayuda también. Acerca de cómo debemos nosotros actuar y pastorear el corazón de nuestro hijo. Y es allí entonces, hablando del corazón, el tema en el que nos vamos a centrar, cómo llegar al corazón de la conducta. ¿Qué debemos hacer nosotros como padres cuando vemos a nuestros hijos que están mostrando actitudes, que se están comportando de una manera, incluso si es buena aparentemente a nuestros ojos?
cómo debemos nosotros actuar frente a esas actitudes. Y una implicación es el hecho de que criar a nuestros hijos, o al criar a nuestros hijos, queremos que nuestras relaciones reflejen al mundo nuestra relación con Dios. Y ninguno de nosotros quiere, o eso es lo que espero, que ninguno de nosotros quiere que nuestros hijos nos adoren a nosotros, ¿verdad? Nosotros, o nuestro deseo es que nuestros hijos puedan reconocer a Dios y puedan adorar a Dios, que ellos se puedan convertir en discípulos del Señor. Pero entonces, ¿cómo logramos esto? Y entre muchas otras cosas, esto quiere decir que los hijos necesitan aprender, primero que todo, para que ellos puedan adorar a Dios, necesitan aprender primero a ser personas bajo autoridad. ¿Cómo se pueden ellos someter a Dios, a la autoridad suprema, si no es a través de que ellos puedan entender la autoridad o las autoridades que ellos tienen en la tierra? Entonces, así como vivimos bajo la autoridad de Dios como sus hijos, de igual forma, nuestros hijos necesitan vivir bajo nuestra autoridad. Y hay unos datos aquí que nos presenta este estudio. Nuestras metas entre las edades de 0 y 5 años es establecer nuestra autoridad. Lo repito, nuestra meta en las edades entre 0 y 5 años es establecer nuestra autoridad. Es en esas etapas o en esas edades donde se establece y se le enseña a nuestros hijos quiénes son las autoridades y a quienes deben someterse ellos y deben respetarlas. Edgardo y Carlos, nos queda un largo camino porque estamos empezando, pero es esta edad donde se establece la autoridad, se les enseña a obedecer. También significa entonces que en amor queremos que sean cada vez como Cristo. Y alguien en algún momento, un pastor, hace poco, porque bueno, Salomón tiene apenas 10 meses, me dijo, te quiero dar un consejo que alguien alguna vez me lo dio. Y ese consejo me lo dio el pastor Joselo. Me dijo, nosotros vamos a tener que instruir a nuestros hijos, los vamos a tener que disciplinar, pero hay algo que a veces se nos olvida y es disfrutar a nuestros hijos. Entonces, en cualquiera de sus edades y cualquiera que sean los objetivos en los que en esas edades tenemos como padres, podemos ejercer todo eso, pero también disfrutarlos y tener amor por ellos, mostrar el amor. No todo debe ser autoridad, no todo debe ser disciplina, debe ser el paquete completo. Entonces, nuestra meta a las edades entre los 6 y los 12 años es ayudarles a crecer en el carácter. Entonces, entre los 0 y 5 a obedecer y a enseñar y a someterse a la autoridad, y entre los 6 y los 12 años ayudarles a crecer en carácter. Yo les debo confesar, hermanos, que esto es un tema evidentemente que yo no manejo, o por lo menos no tengo experiencia, y debo reconocer que estoy aprendiendo y los años me irán enseñando muchas cosas. Entonces, tal vez yo diga algo acá y usted dice, esperemos en la experiencia, te vas a dar cuenta que va a ser así. Yo sé que hay muchos acá que tienen mucha experiencia, porque tienen muchos hijos, por ejemplo, o ya tienen hijos mucho más ya adultos, grandes, ya han pasado por eso hace años. Entonces, quería hacer esa salvedad. Pero entonces, hermanos, ¿cómo en ese proceso de enseñarles a nuestros hijos a obedecer la autoridad y también a ayudarles a crecer en nuestro carácter, cómo nosotros capacitamos a nuestros hijos, cómo debemos dirigirnos a ellos en ese proceso, cómo capacitamos a nuestros hijos
para llegar a ese punto. Podemos capacitar a nuestros hijos para hacer eso, o sea, como si fuésemos a una escuela. Pues finalmente la salvación es obra de Dios. Sin embargo, Dios nos ha dado un rol. Y todo en el proceso de crianza debemos entender que si nosotros deseamos conducir a nuestros hijos hacia el Señor, nosotros tenemos un rol que estamos cumpliendo y cumplimos parámetros y cumplimos los mandamientos de Dios para con nuestros hijos. Pero el hecho de que ellos lleguen al Señor no nos corresponde a nosotros. ¿Le corresponde a quién? Al Señor. Es Dios quien los convierte a ellos, quien los convence de pecado, quien los trae a sus pies. Y a veces nosotros queremos como forzar a nuestros hijos de que hagan tal cosa, de que vivan de una manera, cuando ellos todavía no tienen al Señor en su corazón. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, al describir el enfoque de los padres, usualmente le dan a su trabajo, el autor Ted Tripp, que es el autor de este libro, Cómo pastorear el corazón de su hijo, dice, y da en el clavo porque dice que a menudo nos enfocamos demasiado en una conducta externa y usualmente relacionando para detener lo que no nos gusta. A veces nos centramos en que el niño se está comportando mal, está actuando de una manera incorrecta. Y entonces se le corrige, pero para que muestre otra conducta, pero es una conducta externa. Pero ¿qué es lo que está provocando esa conducta en el niño? Y entonces es allí donde este tema nos motiva que debemos no solamente ver la parte externa y la conducta del niño, sino también ver la razón y de dónde viene ese problema o esa actitud. Y nosotros lo vemos en la palabra. ¿De dónde vienen, mis amados hermanos, todos los pecados, todas las actitudes pecaminosas que nosotros tenemos en nuestra vida? ¿De dónde vienen? Vienen del corazón. Y nuestros hijos, por muy pequeños que sean, ellos nacen con corazón. Y ya tienen ese corazón malvado. Ese corazón que heredó la caída de Adán. Son hijos de Adán, además de ser hijos nuestros, son hijos de Adán. Y traen ese sello de Adán pecaminoso. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, deja de hacer algo, juega bien, o deja de hacer esto, actúa de una manera diferente. Y esto tiene sentido debido a que la conducta es lo que atrajo nuestra atención, porque si el niño estuviera quieto, no le llamaríamos la atención. Y un ejemplo del que estaba convencido por lo general, cuando enseño a mis hijos acerca de la regla de oro, y esto es una manera en que los padres crean estrategias para comunicarse con sus niños o para que cuando se le da algún código ellos puedan reaccionar de acuerdo al código que se les ha enseñado. Así que por supuesto que queremos corregir lo que vimos. O sea, no estamos diciendo si ves a tu hijo actuar mal o comportarse mal, no es que no lo vas a corregir. Hay que corregirlo, pero hay algo más. Hay algo más. Y para algunos de nosotros, al enfocarnos en la conducta, quizás también estamos copiando el mismo estilo de crianza que nosotros recibimos. Normalmente nosotros criamos a nuestros hijos como nos criaron a nosotros, ¿verdad? Y a veces como que somos un poco, porque a veces a nosotros nos pegaban tremendas jueteras y nos disciplinaban más duro y como que les recordamos eso a nuestros hijos, ¿verdad? A mí me pegaban mucho más duro, pero yo también te voy a dar a ti. Porque tenemos la tendencia de corregir a nuestros hijos como nos corrigieron a nosotros. Pero si nuestro objetivo, hermanos, es representar la adopción como hijos de Dios, Dios no siempre está corrigiéndonos y dándonos rejo.
Y observe este enfoque por sí mismo. Obviamente se queda corto. ¿A Dios solamente le preocupa nuestra conducta externa? Les pregunto, ¿a Dios solo le preocupa nuestra conducta externa? Absolutamente no. A Dios no solamente le importa nuestra conducta externa. ¿Qué es lo que más le preocupa al Señor? ¿Qué es lo que usted ha aprendido del Evangelio que a Dios le preocupa realmente de usted? El corazón. A Dios le preocupa el corazón suyo y mío. Porque Dios mismo y el Señor Jesucristo mismo nos habló que es de adentro del corazón donde salen todas las cosas externas. Si adentro está limpio, lógicamente hacia afuera vamos a mostrar esa limpieza que hay en nuestro corazón. Y era lo que él les atacaba a los fariseos, porque ellos mostraban una vida perfecta por fuera, pero no tenían un corazón que de verdad agradara a Dios. ¿Hay algo diferente acerca de lo que hemos aprendido en el Evangelio que Dios aplica en nuestra vida con respecto entonces con nuestros hijos? No. Ellos son personas pecadoras también, que no es importante solamente su conducta externa, sino también su corazón. Y entonces aquí vamos entendiendo que tal vez hemos venido caminando con nuestros hijos, pero no lo hemos hecho correctamente, porque venimos a la iglesia y aprendemos tantas cosas de Dios acerca de nosotros como adultos, pero no nos hemos dado cuenta que lo mismo que Dios hace con nosotros como adultos debemos aplicárselo a nuestros hijos. Dios me trata con amor, Dios me disciplina en muchos momentos, Dios quiere que mi corazón pueda ser santo para Él, pero con mi hijo actúo de otra manera, le pido otras cosas. Si nos enfocamos en el por qué, o más bien a nosotros deberíamos preocuparnos no solo el qué de la conducta, o sea, qué hizo, sino el por qué lo hizo. No solamente el qué hizo, sino el por qué lo hizo. Si nos enfocamos en el por qué, de donde proviene la conducta, pasaremos por alto los ídolos del corazón y en última instancia el Evangelio. Porque nuestros hijos, incluso en edades que han acabado de llegar a este mundo, en edades cortas, como el caso de mi caso, nuestros niños también necesitan el Evangelio. Incluso ahí, aunque usted diga, él no entiende, pero su corazón sí es malo, ¿verdad? O sea, no entiende el Evangelio, creemos nosotros que no entiende el Evangelio, y es lo más probable que no lo entienda, pero tal vez si los hacemos a futuro, eso traiga frutos. Pero no, él no entiende el Evangelio. ¿Para qué le voy a hablar el Evangelio? Pero él sí puede tener ataques de rabia, como se los he visto a mi hijo. Y tiene 10 meses apenas. En algún momento, el primer que entendiendo el Evangelio ya comprendo muchas cosas de lo que he vivido en estos meses. Tenía como 4 meses y a él lo duerme su mamá. Pero un día no quería dormirse con ella y yo lo agarré e intenté dormirlo. Y él, o sea, agarró una rabia, hermano, que no tenía dientes y me mandaba a morderme. O sea, estaba atacando a su padre. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso, hermano? Eso es un corazón ya pecador y ahora yo no lo hago porque ya tiene dientes. Entonces, no solamente el qué de la conducta, sino el por qué. Lo que, por supuesto, nos lleva entonces a glorificar a Dios al representar nuestra adopción, que así como Dios nos trata a nosotros, Dios no solamente nos pregunta acerca del qué, sino también el por qué. Que nosotros podamos llevarlo
a nuestros hijos. Así que en esta mañana queremos hablar acerca de la importancia del corazón, por qué es importante el corazón en la crianza de nuestros hijos, pero también ofrecer algunos ejemplos de cómo llegar al corazón de ellos. Mi hermana, si usted, o hermano, si usted dice, no, ya mis hijos tienen 40 años, 35 años, bueno, ahí está, usted puede aprender acá y puede aconsejar a sus hijos, por ejemplo, para los nietos, o las hermanas más jóvenes, o personas que usted tiene a su alrededor. Siempre es bueno que si no lo hicimos así, que nunca conocimos estas verdades, que podamos ser también de bendición a otras ahora que lo conocemos. Pero también vamos a ver cómo lidiar con alguna de las preguntas más comunes acerca de la crianza de los hijos, centrada en el corazón. Entonces, lo importante es el corazón. ¿Por qué no es sabio enfocarnos simplemente en la conducta? ¿Por qué no es sabio? Y mire que si nos enfocamos solamente en la conducta, no estamos actuando como personas sabias. No es sabio solamente enfocarnos en la conducta. Y esto es debido a que, tomando prestado un término de la medicina, la conducta es solo un síntoma presente, pero no es la enfermedad en sí. Es decir, la conducta es lo que muestra. Tiene fiebre, pero ¿qué produce la fiebre? ¿Qué lo está produciendo? Para cambiar de metáfora, el pastor Tripp dice que es como tener un manzano en un patio que solo produce manzanas destrozadas y destruidas. Imaginémonos un palo de manzana, que esas manzanas, las peores manzanas las produce ese árbol. Entonces, así que tú decides arreglar el árbol. ¿Y qué haces? Compras nuevas manzanas, te vas para un Fruver y te compras una caja de manzanas y empiezas a colgarle las manzanas al árbol con una pitica, con un hilo. Mi hermano, si nosotros hacemos eso, no estamos cambiando la naturaleza del árbol. El árbol va a seguir produciendo sus manzanas feas. Estás poniendo una farsa. Se puede ver muy bonita. Bajaste todas las manzanas feas y pusiste las manzanas bonitas, pero esas manzanas bonitas se van a dañar en algún momento, en 2 o 3 días, y el árbol va a volver a dar su fruto. Las manzanas feas. La conducta de nuestros hijos nos dice algo acerca de sus corazones. El cómo actúan ellos nos muestra su corazón. ¿Qué hay en su corazón? Porque todo comportamiento del ser humano fluye del corazón. El corazón entonces es el centro del control de la conducta. Es en el corazón donde está el timón de la conducta de todos nosotros, incluso nuestros hijos. Por tanto, la conducta revela lo que hay en el corazón. ¿Qué nos dice Proverbios capítulo 4, verso 23? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestras vidas fluyen del corazón, de nuestros corazones. Ellos revelan lo que nosotros adoramos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros tememos, en lo que nosotros tenemos esperanza, en lo que esperamos, lo que nos atrae. Todo está en el corazón. Todo absolutamente está en el corazón. Y Jesús enseñó y dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Marcos 7:21. Todo eso sale del corazón. Todo lo malo sale del corazón, incluso del corazón de nuestros hijos. Por tanto, lo que tus hijos hacen y dicen es un reflejo de lo que hay en sus corazones. Y esta frase se repite varias veces porque es algo de lo que tenemos que convencernos, hermanos. Porque si usted no se convence que el problema está en el corazón, no simplemente en la conducta, no vamos a poder traer
la solución para ese problema del corazón. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Entonces, vemos aquí las implicaciones para la crianza de nuestros hijos. Y no debemos ver el mal comportamiento de nuestros hijos o el mal comportamiento de los hijos que están bajo nuestro cuidado estrictamente como una inconveniencia para nosotros o como un problema para nosotros o como un enemigo. ¿No les ha pasado que a veces como que ven a sus hijos como un enemigo? Bueno, ciertamente puede ser una molestia y en cierto nivel ciertamente es un enemigo. ¿Por qué? Porque tú estás luchando contra el pecado de tu hijo, que al fin de cuentas es el mismo enemigo con el que tú luchas. Es el mismo, solamente que el niño tiene la culpa. O sea, no se debe sacar de pronto si tenemos ira o estamos disgustados con la persona. Es con el pecado. Dios dice que es pecado, pero ese pecado externo te está dando una guía personal a sus corazones. Cuando usted ve algo en su hijo, no hay que pensar en lo externo, hay que pensar bíblicamente y pensar con el evangelio en nuestra mente. ¿Qué es esta conducta? ¿Qué me está mostrando acerca del pecado? ¿Se están dando cuenta por dónde va el tema? ¿Por dónde es que debemos conducirnos? Sin embargo, la crianza de nuestros hijos a menudo está diseñada para controlar la conducta. La crianza de nuestros hijos está para controlar la conducta. No estamos echando a un lado las correcciones y la manera como se comporta. Simplemente estamos yendo al lugar donde nacen esas acciones para que entonces, atacando al enemigo desde adentro, se pueda percibir un cambio hacia afuera. Es decir, cuando un hijo bajo tu cuidado desobedeces, piensa acerca de lo que dice de su corazón, de lo que adora. El pastor Tritt señala, un cambio en la conducta que no proviene de un cambio en el corazón no es encomiable, es condenable. ¿Por qué? Si cambia por fuera y no por dentro, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de nosotros o acerca de los pecadores? Como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve al seno, así somos nosotros. Si nosotros nos concentramos solo en la conducta, tal vez nos pueden ellos mostrar que se están portando bien, pero tarde que temprano va a relucir lo que hay en su corazón. Jesús en varias ocasiones reprendió a los fariseos por honrar a Dios mientras los rechazaban en sus corazones. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos nosotros formando o qué carácter estamos formando en nuestros hijos? ¿Fariseos? Pórtate bien, quédate quieto. Sí, se portó bien, pero ¿por qué está actuando así? Cuando nos enfocamos solamente en la conducta externa, animamos a nuestros hijos a convertirse en fariseos. Y eso no es lo que estamos llamados nosotros. Estamos llamados a hacer de nuestros hijos discípulos del Señor. Que incluso cuando estén más grandes, ellos puedan entender que si fallaron, ese no es un problema. Porque todos pecamos, ¿verdad? Pero que hay un Dios que perdona nuestros pecados y que podemos venir a Él en arrepentimiento y fe. Porque no podemos tratar de mostrarle a nuestros hijos de que debemos comportarnos bien
y debemos ser perfectos, deben ser perfectos. Eso es conductismo y eso no es evangelio. Entonces, ¿cómo se ve ese tema de que muchas veces nos concentramos solo en lo externo y no en lo interno? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. A veces los padres utilizamos el soborno. Si te portas bien, hoy mamá te va a comprar un dulce. Y el niño se porta bien, ¿por qué? Por el dulce. Si haces eso, hermano, si hacemos eso, estamos colgando una manzana. Muy bonita. En un árbol que está produciendo frutos malos. Castigos casuales. Muy bien. La próxima vez que diga cállate, vas a tener que poner un billete en este recipiente. La próxima vez que hagas eso, entonces te va a costar. Tienes que hacer tal cosa. Estás colgando otra manzana. La culpa o la manipulación, sobre todo las madres. Me entristezco mucho cuando desobedeces. Incluso hay lágrimas y todo. Ahora has arruinado el día de mamá. Y entonces el niño, la niña, como ve a su mamá que está triste, pues cambia su conducta. Estás colgando otra manzana. Miedo al hombre, por ejemplo. Se acabó, suficiente. Has estado haciendo esto todo el día y no haces caso. Te dije una vez, te dije 2 veces, te dije 3 veces y no haces caso. Ahora verás. Y en ese momento se sintió el verdadero terror porque venía. Y entonces, ¿le teníamos miedo a quién? ¿Al papá o a la mamá? ¿Al hombre? O simple obediencia forzada. Di que lo lamentas. O pídele perdón a la niña. O pídele perdón al niño. O dale un abrazo. ¿Alguno aquí le pusieron una camisa así, una sola camisa para los 2 hermanos? ¿O los sacaron abrazados a la calle? Nosotros nos amamos. Bueno, eso es una obediencia forzada. Además, hermano, eso era lo más absurdo. O sea, eso, uno estaba ahí como que sí, porque pasa el papá ahí enfrente, pero uno sabía que uno odiaba a ese que tengo aquí enfrente. Si hacemos eso, estamos colgando otra manzana. Por supuesto, entonces debemos controlar la conducta, pero esa no debe ser toda la historia. Esa no debe ser toda la historia. Y en este punto, hermanos, cualquier persona que cuida niños tiende a hacerse una pregunta muy sensata e importante. Entonces estará preguntando, si tengo un niño frente a mí y no puedo llegar al corazón, no debo controlar su conducta. Por ejemplo, o sea, el niño se está portando mal, pero mal aquí en la iglesia. Usted se preguntará, pero entonces, ¿qué hago? O sea, no lo corrijo. No controlo su conducta. La respuesta a esto es tan importante que dedicaremos toda una clase en la próxima, es decir, la próxima clase, y otra clase más adelante es a cómo hacerlo. La razón y después cómo hacerlo. Pero esta mañana entonces queremos ofrecer un par de respuestas iniciales breves a dicha pregunta. Entonces, si usted está en esta clase y le interesa el tema, debe venir porque no le vamos a dar todo de una vez. Estamos como en la mejor parte del programa y de la película sale la propaganda, ¿verdad? Entonces, sí, hermano, debemos controlar el comportamiento. Debemos controlar el comportamiento. Somos la autoridad. Recuerde que por lo menos en las primeras etapas de la vida del niño o de la niña se les debe formar la autoridad y la obediencia. Incluso después, somos la autoridad en la vida de nuestros hijos.
Y como representante de Dios se nos ordena que disciplinarlos por su bien, para salvarlos de la muerte. No abogamos por simplemente pensar y razonar con nuestros hijos acerca de sus corazones. La conducta debe ser corregida, pero con un enfoque en el corazón. Lo que defendemos va más allá para determinar cuál es la razón del comportamiento y ayudarlos a ellos a ver lo que finalmente causa o es la causa de ese ídolo en sus corazones. Dice, ¿qué debes hacer en la corrección y la disciplina? Debes exigir una conducta apropiada. La ley de Dios lo demanda. Sin embargo, no puedes conformarte con dejar el asunto allí. Debes ayudar a tu hijo a formular las preguntas que expongan la actitud del corazón que acabó en un mal comportamiento. ¿Cómo se desvió su corazón para producir este comportamiento? ¿De qué manera característica su incapacidad o negativa de conocer, confiar y obedecer a Dios resultaron en acciones y palabras equivocadas? Así que, hermanos, ciertamente queremos corregir la conducta, pero para imitar fielmente a Dios con nuestros hijos y llevarlos a Cristo debemos ir más allá. Hay que ir al corazón. Entonces regresamos a esta pregunta al final de la clase. ¿Cómo llevar a nuestros hijos a Cristo? Entonces, ¿cómo podemos llegar al corazón? ¿Cómo es eso de llegar al corazón? Vamos a ver un par de ejemplos y luego nos detendremos a hacer las preguntas. Hay varios ejemplos, creo que ahí los va a tener en pantalla. Ejemplos de cómo llegar al corazón y hay varios casos. El primero es Jack, de 1 año de edad. Se molesta por no jugar con un peligroso utensilio. Tiene un cuchillo en la mano y él está jugando con el cuchillo. Y comienza a hacer una rabieta porque le quitas el cuchillo. Entonces, ¿qué hacemos? Tú le das al niño de 1 año de edad el peligroso utensilio. O sea, ¿se lo dejas? No se lo vamos a dejar, ¿verdad? Esa sería la acción equivocada nuestra. Pero por el contrario, intenta distraerlo con un juguete seguro. No es una mala idea en ocasiones con niños más pequeños, porque tal vez no te va a entender. O lo disciplinas gentilmente y hablas acerca de su corazón irritable, por ejemplo. ¿Por qué si tienes el cuchillo y yo te lo quito, haces esa rabieta? Estás mostrando un corazón irritable, estás mostrando ira en tu corazón. Que cuando no quieres no tienes o no obtienes lo que tú quieres, entonces explotas. Este niño, al igual que otro niño de 1 año de edad, en su corazón lucha con el orgullo. Lucha con el orgullo. La insubordinación, no acepta que le quitemos el cuchillo. Y un impaciente espíritu quejumbroso. Empieza a llorar y a hacer pataletas. ¿No son esos pecados que nosotros lo vemos y los tenemos nosotros como grandes? No es nada diferente a lo que nosotros somos. Cuando nos quitan algo nuestro, ¿usted qué hace? Cuando Dios te quita algo, te dice, no, eso no es por tu bien. No, Señor. Hacemos pataleta, ¿verdad? No vamos a la iglesia por 2 domingos. No le hablamos a ningún hermano. Hacemos pataletas. Incluso a esta edad, hermanos, necesitamos comenzar a hablar del corazón. Hablar del corazón. Ellos no son inocentes. Ay, ellos son unos angelitos. Crea que son unos angelitos. Son unos pecadores en proceso. El segundo ejemplo, Cristina tiene 2 años de edad
y deja caer la comida del plato. Coge el pedazo de la yuca que no le gusta y la tira. La coge así, le da vuelta y... ¿verdad? Entonces, ¿qué haríamos o qué hacemos? Dejas de alimentarla, no te doy más comida. Eso es una acción equivocada de nuestra parte. O te sientas y la alimentas con la mano para que ella no tire la comida. Eso también es equivocado. O le das comida, la comida que a ella más le gusta para que no la tire. No le gusta la yuca, le gusta la carne. Entonces vamos a darle solo carne. Y todas estas acciones son un enfoque conductista. Estamos actuando frente a su conducta. Le quito, la limito o le cambio su manera de lo que le gusta para que no lo haga. Pero entonces lo correcto, ¿qué es? ¿O qué debemos hacer? Agradeces a Dios por darte la comida con tiempo de sobra. Al momento en que la deja caer, la disciplinas. Eso no se hace. Y luego explicas que Dios hizo la comida. Ese plato, esa comida que te estás comiendo, Dios la hizo y Dios nos la proveyó. Y que Dios no quiere que desperdiciemos lo que Él nos da. No queremos, hermanos, incluso desde los 2 años, no queremos que ellos tengan corazones descuidados e ingratos, que tiren comida, que desperdicien lo que Dios les da. Tercer ejemplo, Sandra tiene 4 años, se rehúsa a compartir con su hermana, y este ejemplo nos sucedió a todos los que tenemos hermanos o amigos o fuimos a la escuela. Y entonces, como se rehúsa a compartir con su hermana, quien grita que el juguete es suyo, y se forma ahí el pleito. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Reprendes a la hija mayor y le dices que calme a su hermana menor. Pero entonces, ella también tiene ella dice, ella también tiene alguna de mis cosas. Dice la grande, si piensas que estás sola en esto, no es así. Es decir, estamos luchando contra 2 seres que tienen 2 pecados y que los 2 quieren y están mostrando un egoísmo. Ellos quieren el juguete para ellos. Le das a la hija menor un juguete diferente para hacerla feliz, ¿verdad? Normalmente es poco probable que eso funcione porque la niña pequeña quiere el que ella tenía, no el que le diste. Así sean iguales, hermano. Jacob, cuando yo vivía con ellos, estaba recién llegado a Santa Marta, le compró 2 juguetes iguales. Eran iguales. Había pelea siempre. Santiago y Jacobo. Santiago quería el de Jacobo y Jacobo el de Santiago, o así. O te sientas con ambas y hablas acerca de si su discusión está mostrando corazones de amor por Dios o por los demás o por ellas mismas. ¿Qué está mostrando eso? O sea, se están ellas, por lo menos a la que le quitaron el juguete, se está entregando en servicio por la otra, por ejemplo. Tal vez eso es difícil que lo entiendan pequeños, pero hay que empezar y hay que mostrarles. O eso que estás haciendo está bien, o sea, está mostrando algo de Dios. Oras y luego retiras el juguete como disciplina para ambas por pensar principalmente en ellas. El otro ejemplo entonces, Michelle de 6 años, está interrumpiendo en la mesa después de que se le dijo que no lo hiciera. Está la visita allí.
Y el día que viene la visita es el día que a ellos les provoca tantas cosas, ¿verdad? Y Michelle ese día empezó a interrumpir en la mesa. Entonces, ¿qué haces tú? Le dices a sus otros hermanos que le interrumpan también cuando ella va a hablar o ella va a intervenir para que ella sepa lo que se siente. ¿Le quita su helado? Tal vez no es una idea terrible como consecuencia. O le explicas que si continúa haciéndolo, será disciplinado y le pregunta si su corazón está lleno de amor por sí mismo o por los demás cuando hace eso. Hay que hacer preguntas, porque aunque usted no lo crea, los niños, y eso ayuda a que ellos puedan ver qué es la razón de lo que está provocando esa conducta. Y podríamos seguir, pero podemos ver el patrón, ¿verdad? No simplemente actuar contra la conducta o ser conductista y mostrar debes hacerlo así o limitar al niño, a la niña, sino llevarlo siempre a ver su pecado, a ver su maldad y a ver a Dios y a ver el Evangelio. Si vamos a guiar a nuestros hijos hacia Cristo y a reflejar a Dios en sus vidas, no solo daremos pasos y reglas para corregir su conducta, como si su comportamiento fuera el problema principal. Y es que desde los primeros años de los niños veremos que la conducta es una evidencia directa de los problemas más profundos de sus corazones. Y esos problemas, hermanos, son problemas eternos, igual que los problemas que nosotros tenemos o que teníamos. Y por eso el tratar de corregir allí en el momento y dejar así es una solución allí, se queda allí, pero no estamos pensando en el futuro, no estamos pensando eternamente en el corazón de nuestros hijos. Preguntas comunes acerca de la crianza de los hijos centradas en el Evangelio. Vamos a abordar un par de preguntas que surgen comúnmente cuando enseñamos acerca de este tema. ¿Cómo puede esperar la obediencia del corazón? Ustedes preguntarán, o sea, nosotros estamos actuando o debemos actuar al corazón, ir a la raíz del problema, pero después de todo, si mis hijos no son cristianos, no pueden seguir las reglas. Y usted y yo sabemos que para obedecer a Dios, el Señor tuvo que llamarnos, cambiarnos nuestro corazón y hoy podemos estar aquí y decir somos sus hijos. Pero eso no es lo que sucede con nuestros hijos. Y esta es una pregunta necesaria y tu presentación fiel del Evangelio depende de dar con la respuesta correcta. Si debes esperar la obediencia del corazón, ese sigue siendo el estándar de Dios, no el nuestro. Considera los costos del Evangelio de adoptar un enfoque meramente conductista. Es decir, nosotros debemos hacer lo que nos toca hacer. Y así como alguien un día cuando nosotros estábamos pecando nos dijo, mira, eso es pecado y has infringido la ley de Dios. Y fue porque nos hablaron o porque leímos en la Biblia y nos convenció el Espíritu Santo de nuestro pecado. Así nuestros hijos también necesitan escuchar el Evangelio y ver que sus conductas, sus malas conductas, sus deseos, todo lo que ellos hacen proviene de un corazón malvado y que necesitan del Señor. Eso hay que hacerlo siempre. Incluso hasta después de que si Dios permite que ellos vengan al Señor, incluso después hay que seguirle predicando el Evangelio. Todos necesitamos el Evangelio todos los días. Dice Teptri, los padres a veces dan a los hijos un estándar posible. Piensan que si sus hijos no son cristianos, de igual manera no pueden obedecer a Dios de corazón. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos hacer bien a quienes nos maltratan. ¿Verdad? Y escuchamos aquí la prédica y decimos, sí, Señor, manda si es una persecución, yo estoy dispuesto a entregarme por ti. Pero entonces, ¿qué pasa?
Cuando los hijos son acosados, le están haciendo bullying en el colegio, entonces los padres, ¿qué le dicen a los hijos? Ignoren al acosador. Dales amor, muéstrales amor a ellos. ¿O qué le decimos? No se deje. No se deje. Si le están pegando, no se deje. Déle usted también. Y hay padres que incluso preparan a sus hijos en karate, combate, o sea, lo están preparando para la guerra. Usted se da cuenta que a veces como que no estamos conectados de verdad. Y este consejo, hermano, de atacar a su compañero no es bíblico. Que simplemente llega al nivel de la conducta de tu hijo y lo aleja de la cruz. No hace falta la gracia de Dios para ignorar al opresor. No es necesaria la gracia sobrenatural para defender tus derechos. Sin embargo, hacer el bien a los opresores, orar por los que te maltratan, por ejemplo, vamos a orar por ese niño. Nosotros no sabemos ese niño cuál es la realidad detrás de él, en su hogar, en su casa. Es un niño maltratado. Es un niño que eso es lo que ve de su papá cada vez que llega. Entonces, podemos conducir a nuestros hijos, vamos a orar por él. Encomendarte al juez justo requiere que tu hijo se encuentre cara a cara con la pobreza de su propio espíritu y su necesidad del poder transformador del evangelio. Eso enseña, hermano. Yo un día, un niño me pegó en la escuela y mi papá no me dijo que fuera a pegarle a él. Oramos por él. Y Dios pudo haber hecho un milagro. Y pudo haber cambiado ese hogar. La ley de Dios no es fácil para el hombre natural. Su estándar es alto y no puede ser alcanzado sin la gracia sobrenatural de Dios. Entonces, la ley de Dios nos enseña nuestra necesidad de la gracia. Cuando no ofreces el estándar de Dios, robas a tu hijo la misericordia del evangelio. Cuando tú no le muestras a tu hijo que él necesita del Señor, los estás limitando porque estás creando un semidios aquí, una persona que no necesita, que está actuando bien y no, eres un pecador que necesita del Señor también. Y si le mostramos que ese problema que él tiene, esa conducta que él tiene es producto del pecado, lo va a acercar más a Dios. Porque es Dios, el Dios de misericordia, quien desea salvarlo y cambiarlo. Y él va a ver la necesidad de que ha pecado contra Dios. Por tanto, llegar al corazón de la conducta es esencial para llegar al evangelio con nuestros hijos. No prives de la misericordia del evangelio solo dándole reglas que puedan cumplir de una manera externa. Entonces, ¿qué hago cada vez que desobedezcan? Y esto es una pregunta común. O debo hacer eso siempre, es decir, el niño se está comportando mal y siempre debo hacerlo así, de mostrarle su pecado. Hay momentos en los que no se puede hacer, hermano. ¿Verdad? No se puede hacer. Pero queremos dar una nota de realismo. Quizás te encuentres en un momento donde estás retrasado para ir a la iglesia y no hay tiempo y ha habido mucha desobediencia de tu hijo y ya tu hijo no entiende el problema del corazón y no necesita repasar todo el asunto otra vez, por ejemplo. O sea, vas tarde para la iglesia, necesitas llegar. Bueno, hay que corregirlo y vamos para adelante, pero debe haber un momento en el que se puede hablar del tema. O él ya sabe, recordarle, esto es algo que ya lo hemos hablado, es un problema de tu corazón. Pero incluso en estas situaciones queremos mencionar el corazón y el pecado revelado. Y es que vamos para la iglesia, hijo. Y nosotros debemos llegar temprano y debemos guardar el día del Señor. Si tú estás siendo de impedimento para eso, nos estás limitando de ir a adorar a nuestro Dios. Tú también necesitas del Señor y adorar a nuestro Dios. Y esto, hermanos, es un trabajo duro
Tal vez usted dice, esto es un trabajo duro, estoy viendo muy poco fruto. ¿Cómo puedo animarte o cómo nos animamos? Y esto puede suceder al principio o al final. Te sentirás más cómodo a medida que practiques fielmente esto y abandones todo eso delante, toda la crianza delante de Dios. Madres probablemente se cansarán. Y yo sé que todos los días no vamos a estar con la paciencia y no van a estar con la paciencia de decirle, hijo, pero ves que tu corazón, ay, es que tu pecado va a haber, o sea, eso no va a suceder todos los días. Es lo ideal, pero tenemos que ser realistas, ¿verdad? Pero aún así, hermanos y hermanas, no olviden el corazón. Y a veces ellos hacen que nosotros mostremos lo que hay en nuestros corazones. Entonces, no solamente ellos necesitan del Evangelio en ese momento, sino nosotros también necesitamos del Evangelio. Y eso es importante, mostrar que nosotros también fallamos y que nosotros también necesitamos del Señor y que los dos necesitamos pedir perdón a Dios. Quizá te encuentres disciplinando todo el día y cayendo en malos hábitos. Anímate a obedecer a Dios mientras capacitas sus corazones. Él sabe la tarea que te ha dado y te dará la gracia para llevarla a cabo. Y esto es un mensaje para las mamás, pero también para los padres. Papá, porque estás en el trabajo, no debes abandonar la crianza de tus hijos. Tú eres una parte importante en la crianza de sus hijos y por eso debes buscar supervisión, guía, control de calidad, se está cumpliendo las cosas. Por eso, hermanos, deben comprometerse. Y si hay algo importante en la paternidad, es la presencia. Porque hay padres que están, pero no están. Están allí, duermen allí, pero no están en la vida de sus hijos. Y es necesario que nosotros estemos presentes, así tengamos el trabajo, así no tengamos mucho tiempo, pero debe ser una prioridad en nuestras vidas. ¿Qué está pasando con mi hogar? No es un trabajo solo de las madres, es un trabajo de los dos. Y entonces, mis hermanos, es un largo camino. Pero en las próximas clases entonces se va a abordar un poco acerca de la disciplina correctiva y también de la disciplina formativa, que no es nada diferente a lo que nos dice la palabra de Dios acerca de nosotros como miembros de la iglesia. Entonces, en conclusión, ¿has notado lo que dice el conductismo acerca de nuestros corazones? Si solo nos concentramos en la conducta, nos inclinamos hacia el legalismo. Y el evangelio corre superficialmente en nuestros corazones. Y eso no es lo que queremos, ni para nosotros, ni para nuestros hijos. Y adaptamos acríticamente los métodos de crianza de nuestros padres o por conveniencia sin darnos cuenta de que el evangelio revoluciona todo. ¿Hay algo que el evangelio no pueda solucionar? Primera de Jacobis capítulo 3, verso 1. ¿Hay algo que el evangelio no pueda solucionar? No hay nada. Todo lo puede solucionar el evangelio. Incluso el problema de conducta de tu hijo, el problema del corazón de tu hijo, el evangelio lo puede solucionar. Y somos los agentes de Dios en la vida de nuestros hijos. Dios te puso esas criaturas, sus criaturas bajo tu cuidado. Y eres tú el agente para llevarlos a Él. Por eso, con la ayuda de Dios, llegaremos al corazón de la conducta, porque esto es lo que Dios hace por nosotros. Lo que hemos recibido de Dios para nuestra vida, vamos a hacerlo también con nuestros hijos. ¿No es el mayor regalo que nosotros quisiéramos que nuestros hijos tuvieran? Que conocieran al Señor también. Y tal vez, hermanos, ya para terminar, eso pueda que suceda en un caso en un millón, de que siendo grande y no haciendo el trabajo se convirtió al evangelio y llegó al evangelio. Pero queremos estar seguros de que por lo menos nosotros hicimos nuestro trabajo.
y el resto que lo haga Dios. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, misericordia por nuestras vidas. Porque es un tema del que necesitamos aprender, Señor. Necesitamos aterrizar a nuestras vidas. Necesitamos aplicar, Señor. Por eso yo te pido que nos dirijas, Padre, nos ayudes. Nos dé sabiduría, entendimiento, Señor. A los que son padres o a los que serán en algún futuro, Señor. Yo te pido, Padre, de tu ayuda, de tu socorro, Señor, de que puedas obrar en los corazones de nuestros hijos, Padre, que tu evangelio pueda reinar en ellos, que pueda conquistar sus vidas y que ellos puedan ver su pecado y su maldad y verte a ti como su único y suficiente Salvador, quien perdona sus pecados, su maldad y su conducta, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor, en el que podemos meditar acerca de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.